Hola a todos mis amigos de mis redes sociales, quienes habla su fiel servidor William Sánchez, su psicólogo de confianza. Si es la primera vez por acá, invitarte para que te suscribas, compartas mi contenido. De esta forma me ayudarás a que este proyecto siga creciendo y llegue cada vez a más y más y más personas. Bueno, hoy vamos con esta serie de videos que nos hemos propuesto para poder comprender un poco más qué es la psicología, cuál es su objeto de estudio y un poco de esos antecedentes históricos. Ya en el video pasado hablamos de qué era la ciencia. Ahora, hoy vamos a hablar de los antecedentes de la psicología. De esta manera vamos a tener un concepto mucho más amplio de esta maravillosa ciencia y de esta manera entonces vamos a ir comprendiendo si la psicología es una ciencia o no es una ciencia. Entonces, vamos al tema que nos convoca. Antes de empezar, y como aviso parroquial, quiero avisarte que en la descripción de este video o en el primer comentario se encuentra un enlace que te lleva a todos mis canales de atención: WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, etc. De igual manera, por acá te dejo el número de WhatsApp de mi consultorio si en algún momento quieres o necesitas tener una consulta conmigo. Recuerda que yo brindo atención online para toda Latinoamérica y atención presencial en mi consultorio en San José del Guaviare, Colombia. Así que por aquí te lo dejo para que lo tengas allí presente. Así que vamos a empezar. La parte 1 de la historia de la psicología claramente es la filosofía. La filosofía, la madre de todo conocimiento. De ahí nace todo. Entonces tenemos a dos protagonistas de esta historia, el señor Sócrates y el señor Platón. Estos dos maravillosos pensadores filosóficos se preguntaron: hey, venga, ¿qué cosa es el ser humano? Y entonces se preguntaron: venga, ¿qué es eso que nos hace tan especiales? ¿Qué es eso que nos hace únicos? ¿Qué es eso que nos hace pensar? ¿Qué es eso que nos hace razonar? Y llegaron a una conclusión: hay algo en nosotros más allá de los huesos, de la carne, de lo que podemos ver. Y hay algo que no podemos ver. Y lo llamaron alma. Entonces, miren lo maravilloso de esto. Hablamos en el video pasado que la ciencia se pregunta el por qué y el para qué. Y acá entonces se preguntaron el por qué del ser humano y el para qué del ser humano. ¿Será que hay un propósito? ¿Será que hay un destino? ¿Será que hay algo por ahí? Y esas fueron las primeras preguntas, gracias a Sócrates y Platón, que dieron el inicio a preguntarnos sobre el paradigma del ser humano y entender qué había en el ser humano diferente de otras especies. De ahí entonces entendimos el origen de la palabra psicología. Psique o alma y logía, estudio tratado del alma. Resulta que en esos tiempos se creía que cuando una persona moría, su alma se convertía en una mariposa e iba al cielo, iba al más allá. De ahí entonces que se empezara a estudiar eso que nos hace tan únicos, tan especiales, eso que nos hace pensar, que nos hace razonar, esa chispa de vida. Y entonces empezó el estudio de la psicología. Pero entonces se plantearon muchos dilemas ante ese paradigma. Y el primer dilema es: venga, tenemos un cuerpo, algo físico, y tenemos algo que nos hace diferentes. Y entonces lo llamaron mente. Lo empezaron a ubicar en algo que se llamaba la mente. El alma, la mente, algo por ahí, que no se puede ver. Y entonces, esta primera parte de la historia habla de la dualidad, en que la mente y el cuerpo son diferentes. La mente y el cuerpo son diferentes. El cuerpo es mi vestido, mi mente es mi esencia. Pero juegan, se caracterizan de manera independiente. Y este fue el primer dilema de la filosofía: entender esta dualidad tan compleja y tan complicada. Entonces, ya para este momento se entendía entonces que la mente, el alma, estaba allí y que cada vez que había un trastorno mental era porque el alma o la mente estaba enferma por espíritus,
por castigos divinos, y entonces estaba el sacerdote, el chamán, y él es el que se encargaba de los problemas de la mente o del alma. Mientras que otras ciencias que ya iban creciendo también, como la medicina, se encargaban del cuerpo. Y llegamos a una parte de la historia del ser humano llamada el oscurantismo. Entonces, en el oscurantismo, la religión tenía el control del conocimiento y todo aquel que pensara diferente era maltratado, era perseguido, era asesinado. El único conocimiento válido, el único paradigma válido, era el de la Iglesia Católica. Y entonces se entendió de que, hey, venga, hay una dualidad, pero ¿será que de cierta forma esa alma, esa mente que está poseída por espíritus y que no la hace normal, ¿será que también afecta el cuerpo? Y entonces aquí se entendía que las dolencias del cuerpo eran atribuidas a un alma enferma. Y entonces iba el sacerdote y hacía exorcismos, porque entonces esta persona está embrujada. Y entonces si este demonio o este espíritu la tenía muy poseída, pues hay que asesinarla, hay que quemarla en una hoguera, porque está poseída. Pero entonces aquí hubo una concepción cultural de lo que era normal y lo que no era normal. Entonces para este momento de la historia, todo lo que estaba enfermo era anormal. Y también era anormal todo aquello que pensaba la realidad de una forma diferente a la iglesia. También era anormal. Entonces yo iba, te exorcizaba, pero si no cambiabas, te quemaba en una hoguera. Y a eso se le llamó el oscurantismo. Y pasaron muchos años, pero gracias a ese oscurantismo, la humanidad volvió a renacer. Y vamos al renacimiento, a ese momento de la historia en donde las ciencias toman el poder y toman el control y le dicen a la iglesia, hey, espérate ahí, las cosas no necesariamente son como tú las planteas. Y volvemos al concepto de ciencia. Tenemos que estudiar y comprender lo que se ve, lo que es experimentable, lo que es comprobable bajo el principio de la falsabilidad. Y entonces aquí empezamos a cuestionar las creencias religiosas y empezamos a cuestionar a la Iglesia Católica y empieza el resurgimiento de las ciencias. Y entonces, ya Descartes y Spinoza, maravillosos filósofos, decían y se cuestionaban, hey, espérate ahí, ¿será que en verdad la mente y el cuerpo son diferentes? Para el oscurantismo era el alma, como para los filósofos antiguos, pero aquí ya hablamos más ampliamente del concepto de mente. ¿Son diferentes? ¿Y dónde está ubicada la mente? Debe estar en alguna parte, porque debe ser entendida como algo existente. Y entonces empieza un planteamiento maravilloso y se da el inicio a las ciencias humanas, entre ellas la psicología. Más adelante, en todos estos dilemas, empieza el inicio de la psiquiatría y con esto empezamos a hablar de una forma muy diferente de lo que pasa acá. Entonces ya se le dio una ubicación en el cuerpo de esa mente, de eso que nos hace especiales, se le dio una ubicación. Y tenía que ser por acá, por acá, por acá. Y Rodolfo Coclenio y Christian Wolff dan las primeras concepciones de psiquiatría y se empiezan a preguntar, espérate, eso que hay acá tiene que funcionar de alguna forma. Entendámoslo, cómo funciona. Porque cuando yo entiendo cómo funciona, quizás entiendo cómo es que se enferma y empezamos las primeras concepciones. A esta parte de la historia la vamos a llamar alienismo. Alienismo, ojo, las primeras concepciones en psiquiatría. Ya para el siglo XIX empieza la parte maravillosa de la psicología científica. Entonces ya alguien dijo, venga, no. Ok, muy bien, psicología, psique, alma, muy bien, el tratado del alma, pero no, esto tenemos que volverlo observable, cuantificable. Tenemos que examinarlo, tenemos que experimentar, tenemos que comprender si es real o no real y si se ubica en alguna parte del cuerpo. Entonces viene el inicio de la psicología científica. Y entonces empiezan los estudios de las neurociencias, maravillosas neurociencias. Amo el cerebro. Y entonces ya lo ubicamos acá, en el cerebro, y descubrimos que
hay cerebro, tenemos un sistema nervioso que nos permite comprender, interpretar, crear mundo, crear realidad, crear subjetividad. Y ya en el video pasado hablamos de lo que era la subjetividad. Si no lo has visto, devuélvete por favor, tienes que verlo para que entiendas de lo que te estoy hablando. Y entonces aquí llega Gustav Fresner, Paul Broca y Karl Wernicke. Para los que no conocen del caso del señor Broca y del señor Wernicke, de por qué hoy tenemos dos zonas en el cerebro, llamado la zona de Broca y la zona de Wernicke, te invito para que veas el siguiente video, que va a estar muy interesante, que vamos a hablar sobre este caso, estos casos maravillosos. Pero gracias a esos casos, resulta que se descubrió que tenemos un sistema nervioso, que hay un cerebro y que en ese cerebro pasan cosas y nos permite interpretar y nos permite examinar. Y entonces entendimos que la mente era cuantificable, era observable, era medible, era existente y era real. Y entonces inicia la psicología científica. Y entonces, en todos estos dilemas, por allá en 1879, hay un señor llamado Wundt. Y este señor es el primer laboratorio de psicología de la historia. Y aquí empieza la revolución científica de la psicología. Vamos a comprender el comportamiento que en últimas es el resultado de la mente. ¿De dónde viene? ¿Cómo la evaluamos? ¿La podemos controlar? ¿La podemos cambiar? ¿Podemos cambiar la conducta de una persona? Fueron las preguntas que se generaron. Y esta parte de la psicología científica se le llama positivismo científico. El positivismo es la rama de las ciencias de la investigación que nos dice que debemos estudiar y solamente estudiar y es existente aquello que puedo medir, cuantificar, observar y cambiar. Positivismo científico. Pero gracias a este señor Wundt nos empezamos a plantear la psicología, no solamente desde esos conceptos místicos, filosóficos, sino los aterrizamos a una ciencia, a algo medible y cuantificable. Entonces, viene en todo este mundo de la psicología científica dos movimientos que son importantes y se deben comprender para luego comprender los modelos de la psicología y los enfoques. Entonces viene el estructuralismo de Wundt y el funcionalismo de William James, un colega. Por allá hay un colega en esos años. Entonces, ¿qué dice Wundt en el estructuralismo? Dice que la psicología es una ciencia exacta que está basada mediante estructuras lógicas y que el comportamiento y la conducta se pueden analizar. Podemos analizarlo completamente, es observable. Y el funcionalismo de William James dice que debemos preguntarnos el por qué y el para qué. Es decir, no solamente es importante entender el comportamiento y la conducta, sino debemos entender el por qué se genera esa conducta y para qué se genera esa conducta. Y ven nuevamente las preguntas, el por qué y el para qué, fundamental en la ciencia, el por qué y el para qué. Entonces ya no solamente nos preocupamos por lo que podemos observar, sino nos cuestionamos el por qué existe. Entonces, hay una conducta y hay un comportamiento, pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? Y gracias a eso llegamos a una época de la psicología maravillosa. Para muchos, el padre de la psicología, el señor Sigmund Freud, padre de la psicología. Y entonces este señor, un médico psiquiatra, empieza a analizar los casos de histeria. Si no conoces qué es la histeria, te invito para que puedas ver otro siguiente video sobre esto. Y se da cuenta de que la mente afecta el cuerpo, están totalmente relacionadas. Y esto cambia el paradigma de la psicología, porque ya no hablamos de una dualidad, ya hablamos de un todo, de que un ser humano es mente y cuerpo y los dos se conectan. De ahí quizás la frase de mente sana, cuerpo sano, seguramente. Pero Sigmund Freud estudió y entendió la mente como una estructura diferente y le dio unas características.
Mientras tanto, otro señor llamado Watson dijo, hey, espere. ¿Por qué entender el por qué y el para qué de lo que decía William James? ¿Por qué? De lo que se está preocupando Freud. ¿Para qué? Él dice, no, lo único cuantificable aquí es la conducta humana. Lo único que yo puedo entender es la conducta humana. No quiero entender el por qué y el para qué. Solamente hay una conducta y esa conducta es normal o no es normal. Es funcional o no es funcional. Cambio la conducta y ya. Y de ahí nace el conductismo. Maravilloso conductismo también. Entonces, Freud hace el psicoanálisis, Watson el conductismo. Y se empieza a diversificar el paradigma de la psicología, entendiendo el porqué y el para qué de las cosas. Y este es el inicio de los paradigmas y enfoques científicos que después se empezaron a revelar con el tiempo y que hoy dan forma a la psicología conductual, a la psicología cognitiva, a la psicología cognitivo-conductual, al psicoanálisis, a la psicología humanista, etcétera. Pero eso será para verlo en un próximo video. Gracias por compartir conmigo este espacio. Si te gustó, dale like. Si no, dale un dislike. No pasa nada. Compártelo. Para mí ha sido un placer acompañarte en este momento de la vida. Espero que te vaya muy bien, que te vaya bonito. Un abrazo para ti y toda tu gente y nos vemos hasta la próxima.